Vamos a trabajar el tema 1.5 y el tema 1.6, que trata siempre de las sucesiones aritméticas, pero ahora vamos a ver la suma parcial, la parte 1 y la parte 2. Cómo encontrar la suma de una sucesión aritmética. Eso es lo que vamos a trabajar primeramente. Para trabajar el tema 1.5 son sucesiones aritméticas. Vamos a ver la suma parcial, parte 1. Nos pide que resolvamos cada literal. En el literal A nos pregunta cuánto vale la suma 1 más 2 más 3 más, esto significa que aquí hay más números, más 28 más 29 más 30. Tenemos que buscar una forma para calcularla sin sumar término por término. Si nosotros nos percatamos, los números van de 1 en 1. ¿Sí? Y si llega hasta 30 significa que n vale 30 porque hay 30 números. Vale. En la clase anterior nosotros ya vimos, y fue en la clase 1.3, que si sumábamos los extremos que nos iban quedando, daba el mismo resultado. Y lo mismo se aplica acá, miren. Si yo sumo 1 más 30, me da 31. 2 más 29 me da 31. 3 más 28 me da 31. Y así sucesivamente los de en medio yo los puedo sumar y va a dar el mismo proceso. Y si al final 28 más 3, 29 más 2 y 30 más 1 también me va a dar 31. Pero si nos fijamos acá, prácticamente estoy repitiendo la suma. 1 más 30 es lo mismo que tener 30 más 1. 2 más 29 es lo mismo que tener 29 más 2. 3 más 28 es lo mismo que tener 28 más 3. Entonces, estoy repitiendo la misma suma. Vale. Pero ya lo importante acá es analizar que el resultado es el mismo, ¿verdad? Vale, ahora bien, por todos hay 30 términos. ¿Sí? Y entonces se está sumando 30 veces el número 31. Y eso sería igual a tener 31 que me ha dado por los 30 números que son. Vale, ahora bien, pero ya vimos que si lo hacemos así, estamos sumando 2 veces. Y para no cometer ese error, entonces tendríamos que únicamente sumar la mitad. Por lo tanto, la suma que nos está pidiendo sería 31 por 30 dividido entre 2. Y al simplificar, sacamos mitad 1, mitad 15. Nos va a quedar 31 por 15. Y eso equivale a 465. Por lo tanto, 1 más 2 más 3 más punto suspensivo, porque hay más términos, más 28 más 29 más 30, equivale a 465. ¿Qué significa? Que para sumar esto así, yo basta con que yo sume los extremos, ¿sí? Y lo multiplique por la cantidad de números que hay y lo divide entre 2. Así de sencillo vamos a trabajar esa suma. Pero aparte de eso nos dice que si se tienen los números 1, 2, 3, puntos suspensivos a la n-3, n-2 y n-1, ¿cuánto vale la suma de todos estos? Si nosotros vemos, tendría que sumar 1 con n-1, 2 con n-2 y 3 con n-3. Y al final, este 1 se elimina con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, así sucesivamente, de tal manera que en todos nos ha dado como resultado n. ¿Están? Ahora bien, es como que yo tenga, por lo tanto, como son n, que me ha dado en todos, y la cantidad de números es n-1, es como cuando aquí representaba 31 por 30. Entonces aquí voy a representar n por n-1. Pero de igual manera, como estoy repitiendo, hay que partir eso a la mitad. Y esa sería la suma de esos términos. Ahora bien, nos dice cuánto vale la suma S sub n de los primeros n términos de la sucesión A sub n igual a 1, A sub 1, más la diferencia por n menos 1. Vale. Para eso yo tendría que aplicar el mismo proceso. Bueno, colocamos los términos en nuevo orden, ¿verdad? Si nos fijamos, ese sub n sería el término 1 más el A sub 2, que sería la diferencia que se le suma a sub 2 para obtener a sub 1 para obtener a sub 2, y lo mismo acá, para obtener a sub 3 se le suma la diferencia a sub 2 y así sucesivamente. De tal manera que aquí tendríamos la posición a sub n-2, a sub n-1 hasta llegar a a sub n. Vale. De igual manera acá,
Recordemos que este primer término se sumaría con el último, ¿verdad? Por lo tanto, ahora este mismo orden lo coloco acá, pero en sentido contrario. Este va acá, este otro término es este de acá es el que va acá, y así termino con el primero que empecé acá. Al tener esa suma de esta manera, S sub n más S sub n nos da 2S sub n. Acá A sub 1 más A sub n es A sub n más 1. Aquí sería A sub n menos 1 más A sub 2 y así sucesivamente. Pero de igual manera, todas, si nos fijamos, acá nosotros ya sabemos que se obtiene el mismo resultado. Así como acá en la suma nos dio 31, acá nos dio n, entonces acá nos va a dar A sub n más 1. Y por lo tanto nos queda que 2S sub n es igual a n, porque son n números, por A sub n más, por A sub 1 más A sub n. Luego el 2 está dividido, multiplicando, entonces pasa a dividir y nos queda esta suma, que para encontrar la suma de una cantidad de números, se multiplica un medio por n, por A sub 1 más A sub n. Pero ya sabemos que A sub n representa el término general. Y el término general de una sucesión aritmética es A sub n más n menos 1 por la diferencia. Por lo tanto, se hace la sustitución acá. Y este A sub 1 se suma con el A sub 1 que tenemos acá. Y por eso queda 2 veces A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Y esto es lo que vamos a aplicar para poder encontrar la suma de n términos de una sucesión aritmética. Y es lo que nos indica acá. La notación de sumatoria es una forma abreviada de escribir la suma de esta sucesión aritmética y se lee la sumatoria de A sub i desde i igual 1 hasta n, ¿verdad? Hasta i igual 1, bajo esta notación, la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética va a estar dada por esta forma. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar para poder encontrar la suma si nos dan una cantidad de números y nos dan el término general. A esta suma se le conoce como suma parcial de una sucesión o serie, que en este caso se trata de una sucesión aritmética. Vale. Dicho esto, la fórmula para la suma la podemos trabajar de estas dos maneras. La podemos trabajar con A sub 1 y con A sub n, donde ya sabemos que A sub n representa el último término que estamos sumando. O lo podemos descomponer en 2A sub 1 más la diferencia por n menos 1. Este ejemplo, basado en este ejemplo, van a trabajar ustedes la parte de los problemas. Dice, sumar los primeros 10 términos de la sucesión A sub n igual a 1 más 2n. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar A sub 1, porque necesitamos A sub 1 para aplicar la fórmula. A sub 1 quiere decir que como ya tenemos el término general, simplemente hay que aplicarlo 1 más 2 por n, que en este caso ya sabemos que n es 1, por lo tanto, en lugar de n escribo 1. Y eso equivale a tener 1 más 2 por 1 es 2. Más, eso da 1 más 2, 3. Entonces ya tengo el primer dato, que A sub 1 es igual a 3. Ahora vamos a encontrar A sub 10. ¿Por qué A sub 10? Porque me está diciendo que voy a sumar 10 términos. Como me está diciendo que voy a sumar 10 términos, por eso encuentro A sub 10. Si me dijera que voy a sumar 15 términos, entonces tendría que encontrar A sub 15. Si me dijera que voy a encontrar 28, entonces sería A sub 28. Pero como son 10, entonces voy a encontrar A sub 10. 2 por 10, recordemos que este 10 es n. Y al final quedaría 1 más 2 por 10 es 20. Y 1 más 20 sería 21. Por lo tanto, A sub 10 es igual a 21. Y ahora sí ya tengo los dos datos que yo necesito para aplicar la fórmula de la suma. Vale. Quiere decir que la suma de los 10 términos es igual a un medio de ¿quién? Vale. Ocupo n. Para nuestro caso particular, como son 10 términos, entonces n es igual a 10
porque estoy sumando 10 términos. Si me dijera que voy a sumar 40, entonces n sería 40. Vale. Entonces aplico un medio de n, pero n ya sabemos que vale 10, multiplicado por a sub 1, que ya lo encontramos, es 3, más a sub n, que es a sub 10, que ya lo encontramos también, que es 21. Así aplico la fórmula. Por lo tanto, aquí sería 1 por 10, 10 sobre 2. Multiplicado por 3 más 21, es 24. 10 entre 2 es 5. Y si 5 yo lo multiplico por 24, eso da 120. Significa que la suma de los primeros 10 términos de la sucesión aritmética que cumple ese patrón, al sumar los primeros 10 términos, vamos a obtener 120 como resultado. Eso sería lo que ustedes van a trabajar y de esta manera, ¿verdad? Vaya, con lo que ustedes van a hacer, acá les comparto las respuestas que les van a dar en esa suma. Significa que acá hay que encontrar a sub 1 y también a sub 21. El tema 1.6 corresponde a las sucesiones aritméticas suma parcial parte 1. Aquí podemos observar que tenemos dos fórmulas en las cuales nos permite encontrar la sumatoria de los términos de una sucesión aritmética. Esta va a ser la fórmula para la sumatoria de una sucesión aritmética. A esta suma se le conoce como suma parcial de una sucesión o serie, que es esta. Esa es la fórmula, o también esta que podemos ocuparla. Problema, para cada caso calcula lo que se te pide. La suma de los primeros 21 términos. Fíjense lo que me está pidiendo, porque aquí vamos a ver dos tipos de suma. Ambas son de sucesiones aritméticas. Pero en esta me dice la suma de los primeros 21 términos. Por ejemplo, yo tuviera una sucesión de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me pide que yo sume cada uno de esos términos. Entonces, ahora me está diciendo aquí la suma de los 21, de los primeros 21 términos de la sucesión. Entonces, quiere decir que yo voy a ir sumando cada uno de ellos, pero me dan su término general. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, observemos la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, hasta acá. Son dos fórmulas, es esta o esta. Entonces, de esta podemos ocupar esta o esta. Entonces, para este tipo de ejercicios que vamos a sumar cada uno de los términos, yo voy a ocupar esta parte, que es la que vamos a estar ocupando en este contenido, que sería este. Lo vamos a marcar acá. Vale. Eso sería para esta suma, porque son dos tipos de sumas las que vamos a estar viendo. Entonces, cuando me pide la suma de tantos números, entonces yo voy a ocupar esta fórmula. Bueno, veamos entonces qué necesitamos aquí. Necesitamos acá a 1 que me represente el primer término, a su n representa el último término y n representa el total de términos. Por lo tanto, yo puedo encontrar el primer término con este término general. ¿Cómo lo voy a hacer? Como yo tengo a su n, entonces yo quiero el primer término. Entonces voy a escribir a su 1 va a ser igual a ¿quién? En vez de n, yo voy a escribir 1 porque quiero el primer término. Entonces escribo menos 6 más 6 factor de 1 por 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo a n. Entonces n, como quiero el primer término, va a valer 1. Menos 6 más 6 por 1, 6. Menos 6 más 6, 0. Quiere decir que el primer término es 0. Ya tengo el primer dato. Ahora bien, me dice que la suma de los primeros 21 términos. Entonces, como yo quiero la suma de los 21 términos, debo de saber qué número ocupa la posición 21. Entonces, yo necesito tener ese valor. ¿Qué número ocupa la posición 21? Acuérdese de que lo que es diferente que yo diga la posición y el número que ocupa esa posición. El número que ocupa la posición 1 en esa sucesión, ¿quién sería? 0. Entonces, yo necesito saber qué número ocupa la posición 21, es decir, el último
término, ¿verdad? El último término, que sería A sub n. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar todos los números hasta llegar al 21. Entonces, la 21 posición, no 21, el número que ocupa la posición 21. Por lo tanto, yo necesito saber qué número es el último que ocupa la posición 21. Por eso es que hago esto. Entonces, ocupo esta misma fórmula, menos 6 más 6. ¿Qué número necesito? El 21. Multiplico acá 21, menos 6 más 6 por 21 es 121, menos 6 más 121 es 120. Hoy que ya tengo esto, ya puedo ocupar la fórmula. ¿Quién sería, por ejemplo, n? N es, ¿quién? El total de términos. ¿Cuántos términos vamos a ocupar? Bueno, entonces ocupamos acá la fórmula. ¿Cuántos términos vamos a ocupar? Sería 21. Aquí vamos a escribir de una sola vez cada uno de los datos que yo necesito. Entonces, n va a ser, n es el total de términos. Entonces, ¿cuántos términos voy a sumar? 21, porque me dice la suma de los primeros 21 términos. Entonces, en total van a ser hasta el 21. ¿Quién es A sub n? A sub n es el término que ocupa la posición 21, es el último término que encontramos y ese es igual a 120. Vale. Hoy que ya tenemos esos datos, lo primero que ustedes deben de hacer es encontrar los datos para poder sustituir en la fórmula. Luego venimos y como yo quiero la suma de los 21 términos, entonces escribo S mayúscula que representa la sumatoria de los 21 números de esta sucesión. Entonces S sub 21 va a ser igual al signo de sumatoria N, que sería N, ¿cuántos números voy a sumar? 21. Y está ahí que va a empezar de 1. Eso es igual a 1 medio, que aquí me dice la fórmula, 1 medio por n. Aquí 1 medio está multiplicando por n. ¿Y n cuánto era? 21. Aquí lo tenemos. N vale 21. ¿Factor de quién? De A1 más A sub n. De A1 más A sub n. Que esto ya lo pude haber sustituido de una sola vez. ¿Qué es esto? Miren. 1 medio por 21, que es n, por A1 que vale 0, más A sub n, que es el último término, que es 120. Hacemos ese proceso. 0 más 120 es 0. 0 más 120 es 120. Y multiplicamos. Aquí tenemos una multiplicación de fracciones. 120 por 21 entre 2. Y ya a ustedes les va a dar este valor. Entonces, 120 más 0, 120. 120 por 21 y lo que les dé entre 2. Y ya le va a dar que la suma de ellos es 1260. Entonces, al sumar los 21 términos de esta sucesión, obtenemos que esa suma es 1260. Veamos otro ejemplo. Vamos a resolver el literal B. La suma de los primeros 28 términos de la sucesión y está dada por este término general. Primero, saco mis datos. ¿Qué es lo que me pide la fórmula? Vamos a marcar aquí qué parte de la fórmula es la que yo necesito. Voy a ocupar esta. Entonces, ¿qué elementos necesito en mi fórmula primero? Necesito saber quién es A1, necesito saber quién es A n, quién es A sub n. Entonces, ¿quién sería A sub 1 aquí? ¿Quién sería A sub 1? Bueno, ocupo mi término general y busco el término 1. Aquí está, A sub 1 va a ser igual a 11 menos, como aquí está n, y n ¿cuánto va a valer? Va a valer 1 porque estoy buscando el primer término. Menos 1, solo cambia la n. Ahora bien, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 11. Quiere decir que el primer término es 1, es 11. Y lo escribo aquí. Me falta saber qué número ocupa la posición 28, es decir, qué número, cuál es el último número. La última posición es el 28, yo hasta ahí voy a llegar hasta el número 28, pero ¿quién es el que está ocupando esa posición 28? Entonces, ¿qué sería A sub n? Entonces escribo a sub 28,
quiero saber quién está en esa posición, va a ser igual a, vuelvo a ocupar mi término general, 11 menos n, ¿cuánto va a valer? 28 menos 1. 28 menos 1 es 27, 11 menos 27 es menos 16. Entonces, el número que está ocupando la posición 28 es el menos 16. No hay que confundirse porque esta es posición y este es quién está en esa posición. Y en total, ¿cuántos números son? Son 28, que es n. Cuando ya tengo estos tres elementos, me voy a mi fórmula. Entonces, tenemos aquí ese 28, yo voy a sumar los 28 números, va a ser igual a sigma, que es este signo de 28, y esto sigue siendo lo mismo, eso va a ser igual a, aquí lo vamos a sustituir de una sola vez, esto lo obviamos porque es la misma fórmula que tenemos aquí, 1/2 por n, y n ¿cuánto vale? 28, 28. ¿Factor de quién? Factor de A1 más a su n. Entonces, A1 ¿cuánto vale? 11. ¿Cuánto vale a su n? Menos 16. Menos 16. Aquí era más, pero más por menos, menos. Por eso es que queda menos aquí. Luego lo resuelven. 11 menos 16. Y eso lo multiplican por 1 y luego lo dividen entre 2 para que les resulte más fácil. Y eso les va a dar menos 70. Y aquí lo tenemos. Miren, aquí he hecho el proceso. El libro trae esto, pero muchas veces ustedes no hayan ni de dónde salen esos valores. Yo necesito aquí el proceso, necesito estos datos. Entonces, porque aquí si ustedes se fijan en el libro, solo dice A1, 11. Y si yo les preguntara, ¿y de dónde sale ese 11? No lo sabemos. Por lo tanto, yo hago el proceso para saber de dónde sale cada uno de esos valores y no estar inventando. Entonces tenemos aquí he hecho yo el proceso, 1/2 de 28, 11 menos 16, 1/2 es igual a 28 por 11 menos 5, menos 16 es menos 5, luego multiplico numerador por numerador y denominador por denominador, 28 por menos 5 es menos 140 entre 2, 140 entre 2, 70, más entre menos, menos, de allí sale este 70. Pero puede ser que usted en el libro de texto solamente me copie esto y ni sabe de dónde salen los resultados. Por lo tanto, yo he hecho aquí el proceso y necesito que en los otros dos ejercicios usted me haga el proceso. De dónde sale A1, dónde sale el término que me están pidiendo. Y eso es lo que usted va a hacer en los otros dos ejercicios. Quiere decir que al sumar la suma de los primeros 28 términos de la sucesión sería menos 70. Ahora vamos a ver el 1.6, sucesiones aritméticas, sumas parciales, pero parte 2. Veamos, siempre nos vamos a referir a la suma de la sucesión aritmética, pero veamos hoy cómo está estructurada la parte de la suma que van a tener que realizar. Y contigo. Muy bien. Vamos a preparar nuestro libro de texto de segundo año. Listo. Busquemos la página 169 y 170. 169 y 170. Muy bien. Como Doris y yo ya estamos muy familiarizadas con las sucesiones, en esta tarde pensábamos ponernos un par de retos. Es decir, yo le voy a plantear un problema a Doris para resolver y Doris va a plantearme uno a mí, que tenga que ver con sucesiones aritméticas, pero no como los que hemos hecho ya. Es decir, encontrar el término general o encontrar una suma parcial, ¿cierto? Sí. Bien, ya hemos estudiado, como tú dijiste, un poco de sucesiones, así que te diré el problema. Ok. El término general de una sucesión es el siguiente. A sub n igual a 5 más 2 factor de n menos 1. Y lo que andamos en busca ahora es de encontrar cuántos términos yo debería de sumar de tal manera que la suma de esos términos
me dé 1845. ¿Cuántos términos se deben sumar? Va, hoy fíjense en este contenido, ¿cuál es la diferencia de la suma que vimos anteriormente y esta suma? Que en esta ya me dan cuánto es la suma y me toca que encontrar cuántos términos yo debo de sumar. En cambio, en el tema 1.5 me decían que encontrara la suma y ya me daban los términos. Ahora es el contrario, ya me dan la sumatoria y yo debo de saber cuántos términos debo de sumar. Para que la suma parcial, que la denotábamos como S sub n, sea igual a 1845. Sí, ese es el problema. Bien. Yo sabía calcular términos. El término general, ya habíamos encontrado una manera y también una suma. Pero esta vez ya me está dando Doris el total de la suma. Sí. Y lo que desconozco es el n, o sea, la posición. ¿Hasta dónde voy a llegar a sumar? Bien. Lo que podemos utilizar entonces son estas cosas que escribí por aquí. Cómo es el término general en una sucesión aritmética y cómo se calcula la suma parcial de los primeros n términos. Según el problema que tú me has planteado, creo que tendría que ocupar lo segundo. Sí, la suma parcial de esa sucesión que ya tú conoces en términos general. Ok. Así que voy a sustituir los términos A sub 1 y la diferencia, porque tú ya me estás dando el término general. Sí, y una vez conocemos pues el término general de la sucesión, pues fácilmente yo puedo obtener el primer término. Y de igual manera puedo obtener pues la diferencia. Ok. Entonces tengo que S sub n va a ser igual a 1/2 de n por 2. ¿Cuál es el primer término en esta sucesión? ¿Cuál es A sub 1? Fíjate en el término general. El primer término es el primer valor que aparece en el término general. Ah, este que está aquí. Sí, 5. O sea que tengo 2 por 5. Más la diferencia. Y de igual manera podemos observar el término general. En el término general, D es el número que está multiplicando a este factor. En ese caso sería 2. 2 por n menos 1. Tengo que tener en cuenta que en este caso mi variable o mi incógnita es n. Que es la cantidad de términos que tendría que sumar Anita para que le diera 1845. ¿Y ese sub n lo puedo sustituir por un número? Pues te lo proporcioné. Cierto, 1845. 1845 es igual a 1/2 de n. Voy a efectuar estos cálculos aquí. 2 por 5, 10. 10. 2 por n, 2n. n, 2 por menos 1, menos 2. Bien. Sigo realizando cálculos aquí. 1845 igual a 1/2 de n. Y aquí me quedaría el 2n igual. 10 menos 2, 8. Más 8. Ahora puedo simplificar con este 1/2, porque tendría que multiplicar este por cada uno de los términos que están dentro del cochete. 1845 es igual a 1/2 de n por 2n. Pues 1/2 por 2 es 1. Y n por n, n cuadrado. Entonces sería n cuadrado. 1/2 de n por 8. 1/2 por 8 es 8 sobre 2, equivalente a 4. 4. Y n lo agregamos
Así. Exacto. Entonces queda 1845 igual a n al cuadrado más 4n. Parece que tienes ahí una ecuación un poco conocida. Una ecuación cuadrática. Pasamos todos a un mismo miembro, igualamos al 0. Al reorganizar esto nos quedaría así, n cuadrado más 4n menos 1845 igual a 0. Efectivamente, Doris, tal como lo dijiste, es una ecuación cuadrática. Vengo resolviendo ecuaciones cuadráticas desde primer año, puedes creerlo. Si esas, pues ya sabemos cómo resolverla y si no, aquí lo vamos a recordar. Fíjate que me parece que utilicemos factorización. Es decir, también podríamos utilizar la fórmula cuadrática, pero este término haría que los cálculos se hagan bastante grandes. Así que en la factorización... Y algo muy importante, Anita, que podemos usar también directamente la factorización, dado que el coeficiente de n cuadrado es 1. Ah, es más sencillo, ¿verdad? Sí. En la factorización me quedarían dos binomios. En ambos, el primer término va a ser n. Y yo tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 1845 y sumados, bueno, en este caso creo que van a ser restados, me den más 4. Más 4, o sea, 4 positivos. Para ello podemos descomponer este número en sus factores primos y comenzar a probar. Pues descompongamos. Lo voy a hacer por aquí y con otro color. ¿Cómo es la descomposición? Bueno, al parecer ese número no podemos sacarle mitad. No, no se puede sacar mitad. ¿Será que es múltiplo de 3, tiene tercera? Pues yo creo que sí. Para saber si un número es múltiplo de 3, tenemos que sumar todos sus dígitos. Si el resultado es un múltiplo de 3 conocido, entonces podemos hacer la división entre 3. Y aquí sería 1 más 8, 9, más 4, 13, más 5, 18. Y 18 es múltiplo de 3. O sea que podemos sacar tercera. Tercera, y es 6, 1, 15, 5. Y ese, veamos, también tiene tercera. También tiene tercera, es cierto. Tercera, aquí es 2, 204. 205. 5, sí, 5, sí. 205. Este ya no es múltiplo de 3, porque suman 7 los dígitos. Pero sí es múltiplo de 5. Porque tienen 5, así que aquí nos quinta. Quinta de 20 es 4 y de 5 es 1. Y 41 no tiene quinta. Ni tercera. O sea, ¿es un número primo o no? ¿Cierto? 41 es un número primo. Entonces, ¿nos quedamos? No quedamos, solo podemos dividirlo entre ese mismo número. Exacto, no hay otro que lo divida. Y aquí sería 1. Muy bien. Analicemos los productos. Si nosotros agarramos esta pareja, nos quedaría 3 por 3. 9 multiplicado por el resultado de este producto, 5 por 41. Pero al efectuar la resta, la diferencia es muy grande y la diferencia tiene que ser 4. No nos funcionarían esos dos números. ¿Qué te parece si agarramos el producto de estos tres, que sería 5 por 3, 15, 15 por 3, 45. 45 por 41 es 1845 y su diferencia es 4. O sea que Doris dice agarrar este producto que nos va a dar 45 y uno de los factores va a ser, uno de los términos en el binomio va a ser 45 y el otro 41. ¿Cuál tiene que ser positivo y cuál tiene que ser negativo? Pues el que debería de ser positivo es el mayor, dado que la diferencia es positiva. Entonces nos quedaría más 45 y menos 41. Y este producto nos va a dar menos 1845. Exacto. Ahora, cuando ya hemos factorizado, podemos resolver las dos ecuaciones lineales que salen de aquí.
En ese caso, tiene que suceder que este factor de aquí es 0 o este es 0. Exacto. N más 45 es igual a 0 o N menos 41 es igual a 0. De la primera tengo que N es igual a menos 45 y de la segunda que N es igual a 41. Tenemos dos soluciones. Aquí tenemos que hacer otro análisis porque tenemos dos soluciones y en realidad tenemos que determinar cuál de esas dos soluciones pues nos funciona para responder a nuestro problema. Como lo que queremos determinar es la cantidad de términos para sumar, estamos hablando de un número positivo. Estamos hablando de la posición de un término en una sucesión. No podemos hablar del término menos 45. En ese caso, la posición de los términos de una sucesión la asociamos con números positivos, no la asociamos con números negativos. Así que tendríamos que tomar n igual a 41. O sea que solamente tomamos esta respuesta y la respuesta, o valga la redundancia, a nuestra pregunta de cuántos términos se deben sumar en esta sucesión aritmética para obtener 1845 son 41 términos. Los primeros 41 términos. Hubiese sido complicado irlos haciendo uno por uno, es decir, sumar 2, después sumar 3, después sumar 4. Utilizamos la fórmula de la suma parcial y encontramos la respuesta. Bueno, hemos encontrado entonces la respuesta a ese problema. Resto finalizado. Ahora te toca. A ver, el problema que yo te planteo es el siguiente. Siempre va a ser una sucesión aritmética. Pero el tercer término de la sucesión es 27. El tercer término es 27. Quiere decir que A sub 3 es igual a 27. Y el quinto es 35. Y A sub 5 es igual a 35. Ese es el tercer y el quinto término. Mi pregunta es, ¿cuál es el término general de la sucesión que cumple esa condición? Anoto aquí la pregunta. ¿Cuál es el término general de esta solo así lo voy a coger? Ese es el término general. Ya hemos dicho, es una sucesión aritmética. O sea que debo de encontrar ese término que cumpla estas dos condiciones. Exacto. Vamos Bien. a usar la suma parcial. Pues creería que la suma parcial pues no me funciona porque no me están pidiendo algo referido a eso. Exacto. Así que debería de usar el término general definido de esta manera. Bien. Voy a colocar directamente la información que tengo. Como A sub 3 es igual a 27, quiere decir que A sub 3 va a ser igual a A sub 1, pero ese valor no lo conozco. Así que lo voy a escribir. Más la diferencia, que tampoco la conozco. ¿Tampoco la conoces? Por n menos 1, pero n vale 3. En este caso sí, porque se está hablando del tercer término. Bueno, y solo eso conozco. Veamos, voy a sustituir el otro término que conozco, a ver si con eso puedo obtener alguna información que me ayude a resolver este problema. A sub 5. Bueno, pero voy a simplificarlo, sí. A sub 1 más 3 menos 1, 2. Así que quedaría 2D. ¿Y qué pasa con el A sub 3? Ese A sub 3 también ya lo conozco. Es 27, es de las condiciones que yo te di. Entonces tenemos esto. Ahora, y nos falta conocer A sub 1 y nos falta conocer D. Básicamente sí. Eso, porque para encontrar el término general, la n es como la variable, y lo que necesitamos son el primer término y la diferencia. Bien, ahora a sustituir
el otro valor que conozco. A sub 5 en este caso sería A sub 1 más la diferencia multiplicado por n menos 1. N es 5. Y de igual forma, como lo hice en el caso anterior, voy a sustituir los valores que conozco. Muy bien. A sub 5 Es 35. A sub 1 no lo conozco, así que lo vuelvo a escribir. Tampoco la diferencia, pero puedo efectuar lo que está dentro del paréntesis. Así es. 5 menos 1, 4. por D es 4. 4D. O sea que he llegado a esta igualdad y a esta otra igualdad. Hay algo muy particular y es que tienes dos ecuaciones, dos incógnitas, en este caso es A sub 1 y D, y son lineales, es decir, tienen exponente 1, no hay un cuadrado como a mí me aparece un cuadrado por aquí. Con eso que Anita nos ha dicho, recuerdo que yo necesitaba dos ecuaciones lineales para plantear un sistema de ecuaciones, observando el hecho de que tengo la misma variable en ambas ecuaciones. Así que voy a colocar este sistema de ecuaciones acá arriba. Y vamos a pensar qué método nos funciona más para resolver este sistema. Analicemos un poco. En esta de acá tengo A sub 1. Y también en esta de acá tengo la misma variable. Tienen el mismo coeficiente. Así que puedo a esta ecuación restarle esta. La segunda, exacto. Eso era como el método de reducción. El Cuando método de reducción. eliminábamos una de las variables. Muy bien. Así que vamos a hacer eso. 27 menos 35. Menos 8. A sub 1 menos A sub 1. Eso se cancela. Es la variable que vamos a cancelar. Y 2D menos 4D. Menos 2D. Y mira. Ajá, ya me queda ahora una ecuación lineal bastante fácil. Así que como este menos 2 multiplica a la variable, pues pasa al otro extremo a dividir. Y menos 8 entre menos 2. Eso es 4. Positivo porque ambos números tienen el mismo signo. Exacto. Los dos negativos. Así que he encontrado La que diferencia. el valor de D es 4. Bueno, ya casi. ¿Qué nos hace falta encontrar para plantear el término general? Pues me hace falta encontrar el valor de A sub 1. Bien. Pero para eso voy a analizar otra vez cuál de las dos ecuaciones me conviene sustituir. Si te fijas, en esta de acá tengo 27 y el coeficiente de D es 2. Y en esta de acá tengo un 35 y un 4. Entonces me conviene más acá porque los valores son menores comparado con los de esta. Es cierto, para que los cálculos no sean tan complicados. Así que voy a sustituir en esto. 27 es igual a A sub 1 más 2D. ¿Puedes cambiarle directamente o lo vas a...? Lo voy a sustituir acá. Ah, ok. Y D era 4. Así que casi lo tenemos, Anita. Y 2 por 4 es 8. 8. Y en este caso, paso el menos 8 al otro extremo. 7 menos 8 igual a A sub 1. Y 27 menos 8 es 19. 19. Así que también he encontrado el valor de A sub 1. Por lo tanto, ¿cuál es el término general de la sucesión aritmética que cumple las dos condiciones que le di a Doris al inicio? El término general sería A sub n igual a A sub 1, que es 19, más la diferencia, que es 4,
factor de n-1. y he obtenido lo que andaba buscando. O sea que en estos problemas no hemos encontrado el término general como antes, porque antes nos daban la sucesión, es decir, los valores, y ahí a partir de eso encontrábamos la diferencia. Nosotros planteamos dos condiciones, que el tercer término fuera igual a 27 y el quinto igual a 35. O sea que si yo calculo con esto el tercer y el quinto término, me tiene que dar 27 y 35. Comprobemos a ver si nos da. 27 quiere decir que 19. 3, es en este caso. Sí. Quiere decir que 19 más 4 factor de 3 menos 1 nos debería de dar 27. 3 menos 1, 2. Por 4, 8. Más 19, 27. En efecto, nos da 27. Ahora comprobemos el quinto término. Quiere decir que aquí va 5. 5 menos 1, 4. 4 por 4, 16. Y 16 más 19, 35. En efecto, nos da 35. 35. O sea que es una manera para verificar si nuestro resultado está correcto. Incluso creo que esto después se podría simplificar si multiplicamos por 4 y escribir el término general de otra manera. Pero sí, en esencia, digamos que hasta aquí podemos dar como concluido el problema, ¿cierto? Cierto. Muy bien. A los jóvenes los invitamos a practicar este tipo de... Ahora veamos acá, para determinar el número de términos que deben de sumarse en una sucesión aritmética, para obtener un resultado específico, debe resolverse la ecuación cuadrática que resulta de igualar la fórmula de la suma parcial con el total que se desea. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Determine el número de términos que deben de sumarse. Ya no me pide la suma de los términos, sino que cuál es el número de términos que deben de sumarse, es decir, n, en cada sucesión aritmética para obtener el resultado indicado. Para ello es recomendable utilizar esta fórmula que es la misma, ¿verdad? Pero lo único que en la otra utilizamos la de sumatoria. Ahora vamos a ocupar esta parte, que es más recomendable que la usemos. Entonces, como me piden que determine el número de términos, es decir, n, por lo tanto, es lo que yo voy a ir buscando a través de esta fórmula, ya que me dan ya como resultado la suma de esos números. Pero yo necesito saber cuántos números he sumado para encontrar a 434. Lo primero que debo de hacer es identificar los términos de ellos. Entonces, ¿quién es A1? ¿Quién es D? ¿Quién es N? Entonces, A1, entonces lo busco acá, ¿verdad? Entonces, según ahí el video, observamos que en el término general, este es el primer término. Y D es el que acompaña acá al factor. Entonces, ¿quién es el primer término? El primer término es menos 1, pero también lo podemos encontrar utilizando esta fórmula general. Entonces escribo, A1 va a ser igual a ¿quién? A1 va a ser igual a menos 1 más n, y n va a valer 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 1, menos 1. ¿Qué cabal es este número que ustedes ven aquí, que es el término primero? Luego, quiero encontrar a D. D es el número que acompaña aquí y como ustedes no lo observan es 1. Entonces cabal D me da que es 1. Que también yo encontré el término, el segundo término para poder restar. 0 menos, poder restar 0 menos menos 1. Entonces por eso es que me da 1. Pero de una sola vez lo puedo encontrar utilizándolo acá. Que este es el primer término. El número que acompaña aquí es D, y como aquí D es 1, entonces nos escribe. Entonces por eso D vale 1. Luego de ello, encuentro que la sumatoria, quiere decir S sub N, vale 434. Y ya tenemos esos elementos. Entonces empezamos a sustituirlos en la fórmula. Acá, en esta parte, ¿verdad? Porque esto ya solo se pone por cuestiones de fórmula, pero ya aquí ya vamos sustituyendo. Entonces tenemos 1 medio de n,
que no sé cuánto es n porque no sé cuántos términos hemos sumado, en corchete 2 por A1. ¿Y quién es A1? A1 es menos 1. Por eso escribo por menos 1, porque está multiplicando. Más D. ¿Y D cuánto vale? Vale 1. Entonces ya no lo escribo, ¿verdad? Porque ya sé que es 1. Por n menos 1. Como n no sé cuánto vale, solo lo escribo. Ahora nos vamos a ir hacia aquí abajo para que ustedes entiendan, porque aquí en el libro sigue, pero no hace el proceso. Entonces, vamos a ir hacia acá. 1 medio de n, más por menos menos, 2 por 1, 2. Más n menos 1. Ahora 1 medio de n, menos 2, más por más da más n, más por menos menos. 1 medio de n, resuelvo primero lo que está en paréntesis, menos 2 menos 1 es menos 3, entonces me queda n menos 3. Luego 1 medio de n por n es n cuadrado, 1 medio de n al cuadrado. Más por menos es menos, 1 medio por 3, 1 por 3 es 3, 1 por 2 es 2, menos 3 medios de n. Y ese lo voy a igualar porque esta fórmula es igual a s sub n, aquí lo vamos a escribir antes también. Esto es igual a la sumatoria, S sub n. Entonces, por eso es que lo igualamos, porque todo esto es igual a la sumatoria. ¿Y cuánto es la sumatoria? Ya me la dan, ¿verdad? La sumatoria ya me la dan, que es 434. Ahora que ya tenemos eso, denominador común es 2. Para volverla entera, 2 entre 2 a 1 por 1 n al cuadrado, menos 2 entre 2 a 1 por 3, 2 entre 2 a 1. A 1, ¿verdad? 2 entre 2 a 1 y me queda acá 3n. Entonces aquí me da 1 medio por 3 es 3 medios de n. Entonces como estoy sacando, quiero convertir esta ecuación fraccionaria en entera, el denominador común es 2. 2 entre 2 a 1 por 3n es 3n. Entonces esta n acá, le vamos a escribir, es 3n. Aquí hay un error, 3n. Aquí 3n, menos 3n. Menos 3n. Aquí, ahí tienen cuidado ustedes porque ahí es 3n. No se nota. Menos 3n. Y 2 entre 1 a 2 por 434, 868. Ahora ordeno esta ecuación, me queda n cuadrado menos 3n menos 868. Este lo pasé al otro lado con signo negativo. Aplico factorización, dos números que multiplicados me den 868 y que restados me den 3. Entonces sería esto. Luego cada uno de esos factores lo igualo a 0. N menos 31 igual a 0. Y como yo quiero saber n, entonces me da n es igual a este menos 31, lo paso al otro lado a sumar y me da n igual a 31. N más 28, como yo debo dejar sola n, el 28 lo paso al otro lado y sería con signo negativo. ¿Cuál de ellos dos voy a usar? Voy a usar el positivo porque necesito saber cuántos términos debo de sumar. Entonces, me voy a quedar con esta respuesta. Por lo tanto, hay que sumar 31 términos para obtener la suma de 434. Entonces, ese es el paso que ustedes seguirían. Igual, en el libro no está todo desarrollado, entonces ustedes tienen que encontrarme esos términos para poder resolver el ejercicio. Vamos a resolver otro. Vamos a trabajar. Vamos a ver aquí con el ejercicio que vamos a hacer es el literal D. Le vamos a escribir aquí que vamos a resolver el literal D. Es el que va a estar resuelto. El literal D. Bueno, tenemos las fórmulas. Aquí las he escrito para que nos ayuden. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar el término 1, la diferencia. Y tenemos aquí el término 1. Como este es el término general,
5 menos 2 factor de n, y como aquí hay una n y yo quiero el primer término, entonces n va a valer 1 menos 1, menos 1. Resuelvo lo de paréntesis, 1 menos 1 es 0, 2 por 0 es 0, entonces 5 menos 0 es 5, ya encontré el primer término. Ahora yo encontré el segundo para hacer la diferencia, pero como yo sé que la diferencia es este número que acompaña al factor, entonces me da menos 2. Sino que yo encontré el término 2 para restar, 3 menos 5 y me da menos 2. Ahora bien, cuando ya tengo esos elementos, ya tengo el término 1 y d, ya puedo sustituir en la fórmula. 1 medio de n por en corchete, ¿verdad? En corchete 2 por A1, 2 por el término 1. ¿Y quién es el término 1? Es 5. Más d. ¿Y d cuánto vale? D vale menos 2, menos 2. Paréntesis n menos 1. Como no sé cuánto vale n y es lo que necesito investigar, 1 medio de n, 2 por 5 es 10, más por menos, menos 2 por n, menos 2n, más por menos da más, 2 por 1, 2. Ahora 10 más 2 es 12, menos 2n. Hoy multiplico 1 medio de n por 12. Entonces numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 12, 12, 12 entre 2 a 6n. Más por menos, 1 medio por 2, 2 por 1, 2, entre 2 a 1, por eso es que queda n al cuadrado. Igual a quién? A la sumatoria. ¿Y cuánto me dio la suma parcial? Menos 391. Ahora que ya tengo eso, lo ordeno y se me forma una ecuación cuadrática. Pero como n no lo quiero dejar negativo, multiplico todo por un menos 1 y me quedaría de esta forma. Voy a buscar dos números que multiplicados me den 391 y que restados me den menos 6. Y esos números serían estos. Luego igualo a cada factor a 0 y me da que n es igual a menos 17 y en el otro n igual a 23. Tomo el número positivo para saber cuántos términos yo debo de sumar para que me dé menos 391. Por lo tanto, hay que sumar 23 términos para obtener una suma de menos 391. Entonces, eso sería el trabajo que ustedes estarían haciendo. Ya solamente les quedaría hacer 2 más. Necesito procesos, jóvenes, por favor, y a trabajar, ¿verdad? Lo mejor que podamos. Solamente son 2 ejercicios lo que ustedes tendrían que trabajar. No es mucho, pero sí necesito que lo trabajen conscientemente, ¿verdad? Entonces, a trabajar y hacerlo lo mejor que podamos.